¿Ustedes alguna vez han estado frente a una situación que les produce pánico o muchas dudas? Yo recuerdo cuando fuimos, la primera vez que iba a Cafán en Melgar, fuimos para la despedida del colegio y supuestamente era el tobogán más alto de Sudamérica en ese tiempo. Estoy hablando de más de 10 años, casi 20 años atrás. Y en serio, era tremendamente alto. El punto fue que cuando uno empieza a subir, uno va emocionado, pero cuando ya llegué arriba, en serio yo miraba hacia abajo y veía que eso era demasiado, demasiado alto. Todos los compañeros que estuvieron conmigo a lanzarse por el tobogán ya llevaban como 3 rondas y yo seguía conectando con el salvavidas. Seguía haciéndole la conversa porque después que llegué arriba tuve mucho, mucho miedo de lanzarme. Y cuando yo veía a los niños, unos niños todos pequeñitos, subían todos felices y se lanzaban y eso gritaban, yo dije, no, si ellos pueden, yo también puedo. Y finalmente decidí lanzarme. Si hubiera tenido posibilidad de devolverme en medio del camino, lo habría hecho, porque tuve mucho, mucho miedo. Fue la única vez que me lancé ese día por el tobogán. Tuve que buscar otras atracciones, ir al tobogán de niños, al rodadero de niños, porque el de adultos me daba mucho, mucho miedo. Esta mañana nosotros estamos comenzando una nueva serie y hemos titulado Atrévete. Y muchos de nosotros, quizá todos, en alguna ocasión hemos sido alentados por alguien a través de un atrévete, ¿sí? Lánzate, da el paso, vamos, ¿cierto? Quizá algunas de esas veces que hemos tenido dudas, que hemos tenido miedo, alguien nos ha alentado y nosotros nos atrevimos. Y tal vez muchas de esas veces nos equivocamos. Tal vez otras veces nos atrevimos, dimos el paso y hoy en día vivimos para contar la experiencia y no vivimos para contestar la pregunta todas las mañanas, ¿qué hubiese pasado si me hubiese atrevido, si hubiese dado el paso? Independiente de los pasos que hayamos dado, hay una cosa que es real para cada uno de nosotros, y es que en algún momento hemos estado frente a algo que nos ha ocasionado temor o que nos ha ocasionado duda. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos nosotros esas dudas? Incluso, no sé si les ha ocurrido, y dicen los expertos que es un temor que siempre está ahí, y es que a veces uno está pensando o está esperando que algo ocurra y por mucho tiempo ha trabajado, ha construido con la idea de que algo ocurra. Y poco antes de que eso está a punto de ocurrir, uno tiene mucho temor, aún cuando uno lo ha deseado y lo ha esperado por mucho tiempo. Entonces, el temor, la duda, a veces son más presentes en nuestra vida de lo que quisiésemos reconocer. ¿Qué tan atrevidos son ustedes? No me refiero a qué tan groseros son, que a veces ser atrevido es un sinónimo en nuestra cultura de ser grosero, de ser irrespetuoso, pero me refiero a cuánto tenemos la capacidad de vencer las dudas o simplemente de vencer nuestros temores cuando hemos tenido que enfrentar una duda o un temor. O mejor, contestemos la pregunta que está en sus boletines. ¿Cuál ha sido, cuál es el beneficio de la duda en tu vida? ¿Te detiene o te impulsa? Básicamente, vamos a tratar de responder esa pregunta esta mañana a través de esta charla y vamos a analizar mucho de la vida de los apóstoles, los primeros creyentes en la era de la iglesia. Nosotros tenemos muchas dudas y existen muchas dudas con respecto a muchas cosas. Si algo es tan bueno o simplemente es bueno como nos lo quieren presentar, o si tomo el atajo o no, o si doy el paso enfrente o espero un momento, o incluso si me devuelvo, o si tomo esta o aquella decisión, o si estaré a la altura de alguna exigencia. Siempre estamos luchando con ciertos temores. Siempre vamos a estar enfrentando situaciones que van a colocar a prueba nuestra fe.
Hablando de dudas, en los deportes, especialmente en el tenis, hace como unos 5 o 6 años que practico tenis, cada vez me encanta más. Y los expertos dicen que especialmente en el tenis, hablan mucho de la seguridad con que se golpea la bola, con que se le pega a la pelota. Dicen los expertos que la diferencia entre un jugador top 10, es decir, entre los 10 primeros, incluso el número 30 del ranking, dice que la diferencia no es el juego como tal. Pueden jugar exactamente el mismo tenis, pero lo que pasa en la cabeza determina quién es el que va a ganar. Y el máximo de errores en un juego de tenis fácilmente puede ser con respecto a las dudas que tiene un jugador de si quiero que la bola vaya allá o vaya a este lado. Cuando yo no sé o cuando un jugador no sabe o tiene dudas de qué manera va a golpear la bola, el 90% es factible de que va a perder el punto. Pero no ocurre solamente en los deportes, ocurre en la vida cotidiana, ocurre en diferentes ámbitos de la vida, especialmente en el área espiritual. Hay muchas dudas, porque de alguna manera el tema espiritual es algo etéreo, ¿sí? Es algo que, aunque creemos, de alguna manera siempre estamos luchando con la idea de que queremos tener un poco más que nos dé soporte. Al ser algo algo que no es tangible, que no podemos ver ni palpar, a veces eso genera muchas dudas. Por otro lado, existen muchas opiniones en cuanto a la duda, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que dicen que tener temor o tener duda es pecado o sinónimo de pecado. O que representar o manifestar cierto temor es sinónimo de miedo o de cobardía. No sé ustedes qué opinan, pero la mayoría de las personas coincidimos en que es más fácil pensar que la respuesta es sí. Tener miedo, tener dudas es sinónimo de ausencia de fe o sinónimo de pecado. Pero necesitamos analizar varios contextos en la Biblia, varios textos que nos ayuden a dar la respuesta correcta. A veces, en los ámbitos o en el medio cristiano, muchas personas quieren deshumanizar al hombre de fe para mostrarlo sin temores, sin dudas. Mejor dicho, si tú eres un hijo de Dios, todo el tiempo tienes que estar bien. Y tus respuestas siempre tienen que ser: estoy excelente. Y no se te permite manifestar una duda. Vamos a mirar cuánto de eso es cierto. ¿Ustedes han dudado alguna vez de algo o de alguien? Ojalá sí. Ojalá tengan dudas con respecto a algo. ¿Saben? A propósito, en ese sentido, la duda es buena, porque cuando yo dudo de algo, no trago entero, ¿cierto? Y eso es algo bueno, no pasamos o simplemente no creemos lo primero que nos dicen. Cuando tenemos cierto nivel de duda o cuando algo no nos da la confianza que necesitamos, significa que vamos a hacer juicios justos con respecto a algo o con respecto a alguien. Así que pensando en eso, echemos un vistazo a algunos textos bíblicos. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 5 al 10. Espero que hoy también hayan traído sus Biblias. No era solamente para el fin de semana pasado, ¿sí? Tráiganlas porque ustedes necesitan moverse al derecho y al revés en ese libro. ¿Listo? Dice en el versículo 5, el ángel dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No tengan miedo. Creo que vamos a necesitar un poco de luz. Aquí a la parte de adelante, Jonathan, si nos ayuda con esta luz. Gracias. Dice que el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque estaban completamente seguras
de lo que estaba pasando? No, tenían miedo, tenían un cierto temor. ¿Por qué deberían tener miedo? Si habían creído a Jesús, habían estado cerca de Él hasta el momento en que había muerto. ¿Por qué deberían tener miedo ahora? El punto es que lo tenían. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Y notan, he colocado algunas frases en letra mayúscula porque quiero hacer un énfasis especial en esas frases. El ángel les dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden, por favor, esa partecita. Va delante de ustedes a Galilea, porque de ahí viene el título de la charla esta mañana, una cita dudosa. Y vamos a entender por qué esa duda. Versículo, seguimos leyendo, dice, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. ¿Pueden leer eso? Asustadas, pero muy alegres. ¿Sería que el escritor, el evangelista, se equivocó? No. ¿Ustedes alguna vez han estado asustados? Sí, ¿cierto? ¿Y a la vez han estado muy alegres? Es un poco extraño. Eso es ambivalencia. Básicamente son dos sentimientos contrarios coexistiendo al mismo momento. Es sentir amor y odio, es sentir tristeza, pero a la vez estar feliz. Pero estas mujeres, dice que cuando vieron el sepulcro que estaba vacío, se alejaron a toda prisa, asustadas, pero muy alegres. ¿Son diferentes a nosotros? A veces nos encontramos en esas ambivalencias. Y dice que cuando vieron eso, corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Notaron eso? ¿Tenían miedo? Sí. ¿Tenían gran alegría? También. Pero en consecuencia con la fe y en consecuencia con lo que ellas habían creído antes, la alegría pudo más que el temor. Y en consecuencia con la fe, ellas ¿qué hicieron? Fueron a llevar la noticia a los discípulos. ¿Y de qué manera fueron a contar? Dice que se salieron corriendo, salieron a prisa a contarle la noticia a los discípulos. Pero, ¿qué motivó la carrera? ¿Qué motivó que ellas fueran corriendo, que fueran con tanta prisa? ¿Recuerdan antes cuando el ángel se les apareció, les dijo no teman? Pero después el ángel les dice vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y fue cuando ellas fueron, que vieron el lugar vacío, que tuvieron la evidencia, que entonces corrieron a decir a los discípulos la gran noticia. En ese sentido, aunque tenían temor, de alguna manera pudo más la alegría. Todo el tiempo, de alguna manera, nosotros vamos a estar luchando con esos temores. En un momento vamos a estar bien, en otro instante no vamos a estar tan bien. Y algunos hijos de Dios, algunos creyentes han llegado a pensar que por esos temores no son hijos de Dios. Hace 20 días atrás hablaba con un joven y decía, mira, es que yo a veces, si yo soy hijo de Dios, yo no debiera tener tantos miedos o tantas dudas. Y puede que sí, pero eso es parte de un proceso. Y aquí vemos a estas mujeres luchando con este tipo de sentimientos. El versículo 9 dice que en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y si quieren subrayar esa parte en sus Biblias, háganlo. Porque si estas mujeres tenían alguna duda, tenían algún temor, Jesús les dice, mira, lo que el ángel dice es verdad. Aquí estoy. Así que si ellas tenían alguna duda, temor, Jesús no condena esa duda. Más bien les da certeza para
derrumbar esas dudas. El versículo 10 dice, no tengan miedo. Otra vez Jesús les dice, no tengan miedo. ¿Por qué Jesús habría de decirles que no tengan miedo? Porque de alguna manera había cierto temor. Les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirigen ¿a dónde? A Galilea. ¿Por qué a Galilea? Vamos a entenderlo ahorita. Y allí me verán. Antes de que Jesús fuese a la cruz, Jesús había puesto una cita, después que Él resucitara, le había puesto esta cita a los discípulos. ¿En dónde? En Galilea. Jesús se presentó primero a las mujeres y luego ellas se encargaron de recordar a los discípulos que después de que Jesús resucitara, tenía una cita con ellos. Ahora, ¿cómo llegaron los discípulos a esa cita con Jesús después de la resurrección? Con todo lo que había pasado, uno esperaría que esos tipos iban a llegar completamente seguros y confiados, que ya todo margen de duda se había ido. Pero vamos a notar, en Mateo 26, un poco más atrás, versículos 31 al 35, dice que entonces Jesús les dijo, eso es antes de su muerte, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pero escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, ¿iré dónde? Delante de vosotros a Galilea. Aquí, ese es el momento cuando Jesús les coloca la cita. Versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de mí, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me resulta imposible leer a Pedro y no pensar en la mente dogmatizada de algunos creyentes para los cuales mostrar temor o duda es cobardía o simplemente está prohibido. ¿Saben? A veces hace parte de la jerga que como cristianos adoptamos. Es como si se nos prohibiera manifestar cierto tipo de temor o duda. El versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Conocen ustedes amigos, familiares, personas tan seguras de sí mismas como Pedro? ¿Sí? Todos las conocemos. Para los que tener miedo o dudas es sinónimo de cobardía, así que nunca tienen miedo. Yo conozco muchas personas y en serio, en algún nivel las admiro, porque son personas que se atreven y siento que eso no necesariamente es algo malo. Pero saben, Pedro no es diferente a nosotros. En un momento estamos cantando que nada es imposible. Y lo aplaudimos y lo cantamos con todas las fuerzas que tenemos. Y de repente nos encontramos frente a una prueba y estamos diciendo, Dios, ¿en serio? ¿En serio tú tienes el control? ¿Cómo es que tú puedes tener el control de mi vida y sin embargo yo estoy viviendo esto o aquello? No somos diferentes a Pedro. En un momento estamos en una roca y al instante sentimos hundirnos en una arena movediza. Así es Pedro. Y de vez en cuando yo he tenido que escuchar cosas de gente que me dice, ¿no es que eres creyente? ¿No es que eres pastor? ¿No es que lees la Biblia? Entonces, ¿no deberías tener fe? ¿Por qué tienes dudas? ¿O por qué tienes ciertos miedos? Un creyente, un líder, no tiene esos rasgos. Y puede que en cierta medida hasta tengan razón. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo renuncié a la compañía para la cual trabajé durante todo mi tiempo en instituto, en la preparatoria, para entrar al ministerio, tuve mucho miedo.
literalmente sabía que en mi corazón estaba el llamado al ministerio. Eso nunca lo he puesto en duda. Sabía que Dios me había llamado. Y cuando se dio la oportunidad de ir a una misión en Ibagué, tenía muchos miedos. Tenía unos temores que en serio, a veces no me dejaban dormir. Y despertaba a medianoche y lo primero que venía era, ¿realmente esto es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es el tiempo? ¿No es el tiempo? ¿Son las circunstancias o las condiciones correctas? Tuve muchos temores. Pero Dios me llevó al punto en que tuve que decir, los temores los tengo yo, no los tienes tú. Y si tú quieres que dé el paso, yo estoy dispuesto a darlo. Y lo di. Y no me arrepiento de haberlo dado. Pero por otro lado, cuando llegué a Conviva Norte, porque pues yo no vine a Conviva Norte con el grupo que inicialmente llegó, sino que estaba haciendo un proceso de pedirle dirección a Dios y que no simplemente fuera, una iglesia nueva, entonces yo voy. Cada uno de ustedes, muchos de ustedes esta mañana hicieron ese proceso de buscar la dirección de Dios y realmente en sus planes estaba que vinieran a apoyar Conviva Norte o que se quedaran en la principal. Yo hice ese mismo proceso, solo que un poco más despacio. Pero cuando por fin llegué a Conviva Norte, Dios me trajo a Conviva Norte, fue genial. La verdad, ha sido una bendición grandísima. Pero cuando me enteré que Scott tenía que salir por un año, la paz se acabó. Y en serio, tuve tanto miedo y tanto temor que en alguna ocasión Scott me preguntó, ¿tú estás cargado, cierto? Y yo le dije, la verdad sí, estoy luchando. Tengo muchos ecos del pasado que se me parecen a lo que está ocurriendo ahorita y me es imposible desligar esto del pasado. Estoy luchando y tengo muchos temores. Pues empezamos a buscar la dirección de Dios, seguimos orando. Pero ¿saben una cosa? En diferentes momentos de mi vida, Dios me ha dado y yo he tenido la oportunidad de decir, no, esto me da mucho miedo, me da mucho temor, mejor busco otra alternativa o simplemente me quedo quieto. Pero de alguna manera Dios me ha llevado a dar el paso. Dios no ha condenado esos temores. Por el contrario, Dios me ha ayudado a desaparecer esos temores y a tener el valor para dar cada paso. Así que de alguna manera siempre vamos a tener temores. Pero la pregunta es, ¿esos temores nos paralizan al punto que nos cohíben de hacer algo? ¿O por el contrario, nos impulsan a buscar al Dios que es capaz de vencer esos temores? Espero que eso no les desanime. Su pastor, uno de los pastores de Conviva Norte, tiene miedos y tiene temores. Pero me encanta la experiencia de encontrar a Dios en medio de cada temor. En serio, ese Dios es impresionante. Y me encanta encontrarme con Él cada vez en medio de esas dudas. El versículo 17 de Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, esto ya es después de la resurrección, al monte donde Jesús les había ordenado, donde Jesús les había puesto la cita. Y noten lo que pasa en el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Espectacular, lo mismo que las mujeres. Pero algunos que dudaban. Uno esperaría que estos señores, después de haber visto y haber pasado por todo este proceso, uno esperaría que estuvieran tan firmes que no tuviesen la mínima sombra de duda. Algunos líderes condenan a estos hombres por tener dudas a estas alturas. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que en medio de sus dudas no se cohibieron del privilegio de adorar. Algunos tenían dudas, pero aún así adoraron.
a veces Dios nos coloca en esas circunstancias en las que incluso no sabemos qué va a pasar, no tenemos un horizonte definido, pero Dios se alegra cuando sus hijos dicen, no sé qué va a pasar, pero aquí estoy aferrado a ti, más allá de mis dudas, más allá de mis temores. Las mujeres tenían miedo, los apóstoles tenían dudas, sin embargo, todos adoraron. Y eso es especial. ¿Saben? Las circunstancias que me rodeaban en este momento en la vida de los discípulos eran muy inciertas. Era normal que tuviesen dudas. Lo más cercano que habían visto a un hombre resucitar era Lázaro. Pero con todo, Lázaro no alcanzó a estar sepultado. Y eso sí tiene una connotación diferente. Por otro lado, eran las mujeres las que ahora le daban la buena nueva de que Jesús había resucitado. Y saben, en una cultura tan machista como lo es la cultura oriental, las mujeres jugaban un papel minoritario. De alguna manera, si lo decía una mujer, no tenía mayor relevancia. Y estos discípulos habían escuchado esa noticia de unas mujeres. Tenían todo el derecho de dudar, pero aún así acudieron a la cita. Con sus temores y con sus dudas, fueron al encuentro con Jesús. Y la primera reacción cuando le vieron fue adorar. Si sus dudas son tan grandes que no se dan la oportunidad de ir, no habrían adorado aquella vez. Por primera vez no habrían adorado al Cristo resucitado. Estos hombres tenían la tendencia a dudar y tenemos varios datos de que ellos dudaban con frecuencia. En la multiplicación de los panes, punto número 1 en sus boletines, en Juan capítulo 6 versículos 5 al 9 leemos lo siguiente: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, uno de los discípulos, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y escuchen la respuesta de Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para para dar un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, no es diferente al hermano, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Tenía dudas Felipe? Sí. ¿Tenía dudas Andrés? Sí. Lo curioso es que Jesús espera una respuesta diferente. Ahora, Jesús no condena sus dudas y su falta de fe. Segundo punto, en medio de la tormenta. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice que luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Estaba dormido. ¿Qué hace el Salvador del mundo dormido en una barca mientras sus amigos, el grupo que va a abrazar su visión de salvar al mundo en la tierra, se ahoga en una barca? Eso es lo que pensaron los discípulos. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Un poco exagerados? Tal vez. ¿Qué habrías hecho tú? Si estás en una barca con Jesús, que es el Hijo de Dios, que ha mostrado unas señales impresionantes, que ha hecho milagros, y sabes que está en la barca, ¿vas a despertarlo? Sí. ¿Esperaría que él durmiera? Eso no es algo característico de un Salvador, ¿cierto? Pero eso es lo que ellos van. ¿Sienten miedo? Imposible no sentirlo. ¿Acudir a Jesús? Sí.
El miedo es, en algunas circunstancias, parte de nuestra humanidad. Pero ellos van y despiertan a Jesús. Saben que Jesús está ahí. Y saben que aunque dormido, el Salvador del mundo no pierde el control. Versículo 26, y sí, Jesús les jala las orejas, dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Si les jala las orejas, pero les muestra cómo pueden disipar el miedo y la duda. Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Parece que quedan dudas todavía. ¿Quién es él? ¿Quién es ese hombre? ¿Saben? Pedro se atrevió alguna vez. Y Jesús le dijo, ¿crees que yo soy? Pues ven hacia mí. Mateo 14, versículos 26 al 33, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, es decir, tuvieron miedo, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces habían tenido miedo? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que decirles, no tengan miedo? Entonces le respondió Pedro, que es el más atrevido del grupo, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, si eres tú, quiero una evidencia. Y Jesús le dice, no, hombre de poca fe, ya te he dado muchas evidencias. Jesús le dice, ven. Y descendiendo de Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hasta Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Otra vez. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasa cuando dudamos? Nos hundimos. Esa es una realidad. Pero podemos aún gritar, sálvanos. Y podemos tomar la mano de Jesús. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús atribuye el que Pedro se hundiera a su ausencia de fe. Los fuertes vientos hicieron que este gran hombre tuviese miedo. Y se dio tremendo chapuzón. Nosotros, por la duda, si no podemos acudir a Jesús en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas, también vamos a terminar como Pedro, dándonos un chapuzón. Sin embargo, a veces nosotros somos bastante duros con Pedro, incluso más duros que Jesús, porque lo condenamos, porque no tuvo fe, porque dudó. Pero en medio del temor y la duda, Pedro sabía a quién acudir. Y su clamor fue, cuando sintió hundirse, sálvame. Y Jesús fue y le sacó. ¿Quién más que Pedro puede enseñarnos cómo caminar sobre el agua sin hundirnos? Pedro se atrevió. Y parece que en el proceso, sí, tuvo dudas y se hundió. Pero Jesús no permitió que fuese más allá, lo suficiente donde él no pudiese estirar su mano y salvarle. Cuando murió mi padre, ya un mes larguito, un gran amigo me llamó y me preguntó, ¿cómo estás? Y mi respuesta automática o mecánica fue, estoy bien. Y la respuesta de él fue, mentiroso, no estás bien. Has perdido a tu padre
has perdido a una persona muy valiosa. ¿Cómo puedes decir que estás bien? ¿Saben? Esa persona tenía razón. No estaba bien. Pero estoy tan mecanizado a que espiritualmente la respuesta correcta siempre va a ser: estoy bien, no me pasa nada. Como si fuese prohibido manifestar nuestros temores. El apóstol Pablo nos recuerda que a veces Dios mismo nos coloca o nos permite circunstancias adversas para recordarnos quién es el que vence nuestros temores. Punto número 3, más allá de nuestras fuerzas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, el apóstol escribe a la iglesia en Corinto. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, el apóstol Pablo escribiendo este tipo de cosas. Dice el versículo 9, pero tuvimos en ¿quiénes? En nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Notan lo que pasó por la mente de Pablo en ese instante? Pablo llegó al momento de decir: si este es el fin, tengo la esperanza de que Dios me va a resucitar. Tengo la esperanza de que tengo vida eterna al lado de Jesús. ¿Imaginen ustedes el temor que tuvo el apóstol y sus acompañantes? Dice: sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Podemos dudar de las circunstancias, pero no del Dios de las circunstancias. Pablo dijo que humanamente no tenían la posibilidad de sobrevivir. A propósito, no vemos a Pablo como algunos en la actualidad reprendiendo los vientos, reprendiendo los espíritus de temor, reprendiendo los espíritus de dudas. Sin embargo, Pablo nunca dudó de que Dios fuese capaz de levantarles de los muertos. La duda tiene la capacidad de acercarnos a Dios, o tiene la capacidad de hacer que demos la vuelta y desistamos. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el beneficio de la duda en tu vida? ¿Te impulsa o te paraliza? ¿Quién es en tu vida el que aun cuando tienes temores te da el valor de dar el paso? En aquella ocasión dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Saben? Yo me pregunto, me hago una pregunta esta mañana. ¿Qué misión en la vida, en nuestras vidas, puede ser más grande que la de trabajar para el reino de Dios, para la eternidad? Honestamente siento que no hay un papel más honorable que se nos pueda entregar. Acto seguido de que estos hombres han adorado, en medio de sus dudas, Dios les entrega la gran comisión. Dios no condena nuestros temores. Y sí, después de esto, a los discípulos se les ve vacilar menos. Pero en la medida en que usted y yo permitimos que Dios aclare todas esas dudas, en la medida en que no rechazamos su plan debido a nuestras dudas, sino que le pedimos a Él y confiamos en Él, Él va a disipar nuestros temores, como lo hizo con estos grandes hombres. Y cada vez nuestra fe va a ser mayor, tanto que Jesús nos encomienda la tarea
más grande que alguien nos pueda confiar. Jesús, aunque les invita a confiar en Él, sabe y entiende que las circunstancias a nuestro alrededor pueden hacernos dudar. Pero Él mismo no condena esos sentimientos, al contrario, los aprovecha y nos da las más grandes lecciones de fe en medio de nuestros temores. ¿Cuál es el beneficio de la duda en tu vida? Ojalá las dudas nos acerquen a Dios, que nos lleven a preguntarle cada vez, antes que alejarnos de Él y dejar de hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Yo no me imagino mi vida hoy si no hubiese obedecido a la voz de Dios cuando me hablaba a través de muchas circunstancias y me decía, esto se trata de mí, no de tus dudas, ni siquiera de tus temores. Da el paso, lánzate, atrévete y vas a verme actuar. Si tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo significativo con tu vida, afectar tu comunidad, tu familia, no te guíes por tus dudas o por tus temores. Dios está dispuesto a estirar la mano una vez más. Si en medio de tus dudas sientes que te hundes. Pero yo puedo decir esta mañana también que Jesús se alegra de que haya un hombre que da el paso y que puede contar la experiencia de caminar sobre el agua sin hundirse. Eso es fantástico. Así que Dios hoy nos llama a abandonar nuestros temores y nuestras dudas en Él, no a alejarnos de Él a través de nuestras dudas o nuestros temores. Mi Rey, han sido tantas veces en las que yo no sé si en el caso como en el caso de Mr. Bean, tú actúas como los niños que simplemente tienen que dar el golpe para que vaya a donde debo ir. Pero siento que tú me has ayudado a dar los pasos trascendentales que he dado en mi vida. Creo que por mi cuenta yo no los habría hecho. Pero tú me has ayudado a vencer esos temores, esas dudas. Y hoy puedo mirar por el espejo retrovisor todas las cosas bonitas que, aunque han dolido, han edificado mi vida. No puedo ver qué temores van a venir en el mañana, al futuro. Pero lo que sí sé es que tú vas a estar ahí para alejar esos temores, para disipar esas dudas y esos miedos. Y mi oración es por mi vida y por cada uno de mis hermanos esta mañana. Que cuando hay temores, nosotros acudamos a ti antes de privarnos del privilegio de creer en ti. Cuando tengamos dudas, esas dudas no sean suficientemente grandes como para paralizarnos, sino que al contrario, nos impulsen a llegar a ti con las preguntas difíciles y que tú las puedas aclarar en nuestras vidas. Gracias por cada uno, Señor, que has traído esta mañana. Y te ruego que los que no vinieron puedan tener acceso a la página web. Te ruego que hables también a sus vidas, Señor, donde los tengas esta mañana. Y gracias, Rey,
porque nos has guiado y porque siento que una vez más tú has hablado a mi corazón y espero que hayas hecho lo mismo con mis hermanos. Quédate en medio nuestro, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.